nosotros. Vive con nosotros. Vive con nosotros. Canal 11. Vive con nosotros. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos. Hoy es lunes 12 de enero del 2015 y vamos a tocar un tema de suma importancia, ya que la generación de empleo, la exportación de Honduras, de las empresas hondureñas, el trabajo que desarrollan las empresas hondureñas ayudan sin duda a evitar el enorme desempleo. Se habla de cerca de 2 millones de desempleados en este momento en el país, pero tenemos como tema hoy esto, exactamente el tema de la competitividad. Hoy está conmigo el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, el ingeniero Adolfo Jacuzé. ¿Cómo está, don Fito? Encantado, es un placer estar acá y la verdad los felicito por los grandes cambios que se han hecho aquí en el canal. Está muy agradable el clima y está mejor para los televidentes. Gracias, don Fito. Le agradecemos. Y está también con nosotros don Alberto Lozano, él es el presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y efectivamente creo que la competencia dentro del ámbito de los medios de comunicación es lo que ha hecho de que los canales se inviertan y podemos ver reflejado en Canal 11 cómo se ha invertido y se ha propuesto para innovar, y estos son los resultados. Un canal moderno, ¿verdad? Con buenos resultados en el ámbito que les corresponde de las telecomunicaciones. Gracias al presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Mi compañero Carlos Zelaya y Kimberly Espinosa tienen un trabajo de introducción al tema. En agosto de 2013, Honduras ya ocupaba los últimos lugares de un ranking de competitividad del continente. En ese momento, Chile lideraba 18 países de la región, según el Instituto de Competitividad ADEN, una entidad de estudios superiores fundada en Argentina. Esto motivó al sector privado a reclamar el desincentivo del incremento a la tasa de seguridad, el cobro del impuesto del 1.5% a las ventas brutas y la apertura de peajes en las principales carreteras del país. Las empresas nacionales se han visto descalificadas de licitaciones públicas que al final se otorgan a empresas de la región, pese a que se trate de los mismos productos y servicios. Para septiembre de 2012, Honduras estaba en la posición 90 en el nivel de competitividad según el Informe de Competitividad Global 2012-2013, presentado por el Foro Económico Mundial, que analiza la situación de 144 países. Los principales obstáculos, entre otros, según este informe, son burocracia e infraestructura, limitantes en las que el gobierno debe reflexionar acerca de las condiciones de competencia respecto a vecinos de la región. Pero la iniciativa privada palidece también ante leyes como la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de las exoneraciones y medidas anti-evasión que limitó las expectativas económicas del año 2014. Eso se notó en la subida de 12 a 15% de impuestos sobre ventas en bienes, servicios y canasta básica, incremento de 25 centavos de dólar al impuesto por galón de gasolina, subida de la tarifa de energía eléctrica y llamadas telefónicas. El país perdió competitividad con alzas al costo de la electricidad, el transporte por el costo del combustible, de nuevos peajes y el pago de impuestos disfrazados de contribuciones especiales. De estas tasas destacan un 10% sobre el incremento de la plusvalía de bienes inmuebles, un 3% sobre ventas netas de bienes y servicios y el pago de 1.5% sobre los ingresos brutos de personas jurídicas y naturales, como lo establece el artículo 22 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Estos ingredientes inciden directamente en las inversiones y arrojan una visión compleja cuando parece que lo más importante en la competencia y atracción de inversión es devaluar la moneda y contraer los salarios. Lo anterior configura un panorama económico de bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, mínima inversión privada, escasa generación de empleo productivo sostenible
creciente despilfarro del gobierno. En la línea de facilidad y apertura para hacer negocios en el hemisferio occidental a Chile, le siguen Panamá, Costa Rica, Brasil, México, Uruguay y Colombia. En puestos inferiores se ubica Honduras, que con Nicaragua observa retrasos competitivos por problemas de inseguridad, inestabilidad macroeconómica e infraestructura. Para la entrevista a profundidad, Kimberly Espinosa y Carlos Zelaya. Bien, gracias a nuestros compañeros. Antes de iniciar, quiero leerles una nota que le han enviado al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Emín Abufele Jr. Emín Jorge Abufele Jr. También le enviaron copia a Emilio Medina, a Alberto Bodrán, a Ángel Eduardo Ramón Salinas, a Ernesto Lazarus, a Javier Simán. También está a Rachif Malov, a Mario Rivera, Neno, Marco Tulio Ruiz, Yusuf Dandami, Rommel Jawid, Reiniero Canales, Roberto Matuti, Yusufi Mitri, y el asunto dice reducción de competencia a nivel centroamericano. Estimado Emín, se están refiriendo al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Dice, deseo comentarte una situación de negocios que surgió en mi empresa recientemente, en el cual demuestra cómo vamos dejando de ser competitivos a nivel centroamericano. En la segunda mitad del año pasado, mi empresa fue contactada por el Comité de Compras de las Fuerzas Armadas de Honduras para cotizar la fabricación de 200 plataformas de camiones en diferentes tamaños y que serían adquiridos con fondos de la tasa de seguridad. Entre las empresas que participaron se encontraba una de Guatemala, la cual terminó ganando el proyecto por haber ofertado el mejor precio, ya que ambos ofertamos las mismas especificaciones solicitadas por dicho comité. Como es del conocimiento de la mayoría, nuestros costos de materia prima y fabricación han sido afectados directamente por el impuesto de la tasa de seguridad y el impuesto del 1.5%, mismo que estamos obligados a pagar todas las empresas legalmente operando en Honduras, dejando nuestro nivel de competencia por debajo de la región centroamericana. Lo más irónico del caso es que esta compra fue realizada fuera de Honduras con el impuesto de la tasa de seguridad pagado enteramente por el empresario hondureño, afectando directamente la contratación de personal hondureño para la industria hondureña y además reduciendo la captación de impuestos por el gobierno de Honduras. Esa es una de las razones por las que las empresas fabricantes en Honduras estamos reconsiderando otras opciones para seguir cancelando operaciones en el país. Esto lo escribió el empresario Menotti Maradiaga Medina. Inicio con el presidente de la Comisión de la Asociación Nacional de Industriales. ¿Qué piensa de esta nota que ha enviado este empresario? Mire, es que definitivamente... ¿Por qué se ríe, don Fito? Es que es obvio, mire, en el gobierno pasado, usted sabe que metieron 9 decretos de impuestos, ¿verdad? Uno tras otro, que son costos, es decir, bueno, son ingresos para el gobierno, pero son costos para el sector productivo, ¿verdad? Y para finalizar el gobierno, yo creo que ya no fue, aunque fue del gobierno pasado, pero fue en función del gobierno que venía, metieron un último paquete de impuestos que le subió a todo. En el caso este específico del impuesto de seguridad, le voy a decir que la Asociación de Industriales presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, lo firmé yo como presidente de la asociación, ganamos el recurso, la Corte nos dio la razón, se derogó pues el impuesto de seguridad, pero al rato destituyeron a los funcionarios, a los magistrados, y han vuelto a meter el mismo impuesto, solo que ahora en vez de 1% que era, es 1,5%. Ahora, suena poquito decir 1 o 1,5%, pero es 1 o 1,5% de las ventas brutas.
Le voy a explicar, es decir, digamos, las empresas en el país, especialmente las empresas grandes, si tienen 3, 4 o 5% de margen sobre las ventas, es mucho. Entonces, cuando usted le pone 1,5% a las ventas brutas, si esa empresa gana 5%, es un impuesto del 30% sobre la utilidad. Si esa empresa gana 3% sobre las ventas, que hay muchas empresas, especialmente las distribuidoras, ese impuesto representa 50% de la utilidad. Entonces, tiene un impacto enorme, devastador sobre las empresas y, como en este caso, pues lo que está haciendo el gobierno es dándole el negocio al otro, al de otro país, que no paga ese impuesto, porque solo nosotros pagamos. Pero si lo ganó una de Guatemala, allá no paga y entonces compite aquí. Entonces, una condición desigual de competencia que le afecta al productor hondureño. Se perdió el negocio. Irónicamente, el negocio estuvo hecho con la tasa de seguridad que se la cobraban al empresario hondureño, pero que no se la cobran al empresario guatemalteco. Entonces, se perdió el negocio. ¿Qué significa se perdió el negocio? Que hay menos gente trabajando en la empresa hondureña que iba a hacer esos productos y ahora esa gente la está pagando Honduras para que trabaje en Guatemala. Ese es el efecto. Claro, uno entiende que el gobierno está ahogado, que don Pepe Lobo nos dejó nadando en un mar de deudas, es decir, y que el gobierno pues, tal vez no tuvo más recursos, pero la verdad es que en cuestión de competitividad sí pone a las empresas hondureñas en una mala posición. El presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia está con nosotros, el licenciado Alberto Lozano. ¿Qué piensa usted de esto? Sí, gracias, Raúl. Pues, en primer lugar, hay que analizar mejor el correo electrónico, hay que ver cuáles son los costos hundidos que pueda tener la licitación en la cual el empresario hondureño compitió con un empresario internacional, en este caso de Guatemala, para poder dar una opinión fehaciente sobre lo que realmente ocurrió en ese caso. Pero viéndolo desde el punto de vista de competencia y competitividad del país. Honduras en el año 2014 ascendió 13 puntos en competitividad a nivel mundial en el Foro Económico Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Sobre eso que dice, tengo un apunte aquí que en agosto del 2013 Honduras ya ocupaba los últimos lugares de un ranking de competitividad en el continente. En ese momento Chile lideraba 18 de los países de la región. Este estudio lo hizo... el Foro Económico Internacional. Sí, que ese estudio superior es fundado en Argentina. Sí, exactamente, agosto de 2013, pero de agosto de 2013 a agosto de 2014, Honduras sube 13 puntos en competitividad a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como Comisión de Competencia, en el rubro que nos corresponde de una rama de pilares que son los que establecen la competitividad de los países, en el pilar de control de mercados y combate a los monopolios o oligopolios, se demuestra un trabajo que se ha venido realizando en los últimos años en el país en contra de la concentración económica en pocas manos dentro de lo que es Honduras y el combate a la colusión que puedan tener empresas en diferentes mercados. Ahora, para que Honduras haya subido 13 puntos, en el pilar que le estoy hablando yo, subimos 22 puntos, pero en total subió Honduras 13 puntos. ¿Por qué? Porque se ha mejorado en diferentes grados, en diferentes pilares, por ejemplo, educación, infraestructura, tecnología, etcétera. Son 13 pilares en los cuales Honduras tiene que mejorar para poder aumentar o ascender puntos en el grado de competitividad mundial. Hay mucho que hacer. Yo no estoy diciendo de que el país está en condiciones óptimas para tener un grado de competencia óptimo como lo quisiéramos nosotros al nivel internacional. Sin embargo, creo que sí se está haciendo los avances significativos para poder llegar a índices de competitividad global que atraigan la inversión nacional como internacional. Entonces,
En cuanto al correo electrónico, sí creo que tendríamos que analizar mejor, ¿verdad? Cuáles fueron las condiciones de la licitación para poder brindar Y él, un- él se lo envía a los principales empresarios de San Pedro Claro, Sula. claro, claro. Y los principales empresarios sanpedranos tienen que también, habría que preguntarles a ellos qué piensan del gobierno, qué piensan de las acciones que está haciendo el gobierno actual, qué piensan sobre las inversiones que el gobierno está impulsando. ¿Por qué? Porque no hay país en el mundo que no haya salido adelante sin una intervención estatal en el tema de inversión, sea social, de infraestructura, educación, etcétera. Le digo que dicen algunos, Díganme. que les da miedo hablar porque les cae la ley. Pues habría que preguntarles a ellos. Yo, en mi opinión, lo que es como comisionado presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, lo que les puedo decir es que se están haciendo esfuerzos gigantescos para poder desconcentrar los mercados. Lo que se está haciendo es analizar todos los mercados para poder traer propuestas reales y que el país avance en términos de desconcentración económico en los mercados. Don Fito, sobre lo que dice el licenciado Lozano. Bueno, mire, el licenciado Lozano habla en términos así generales es decir, de la economía, y efectivamente se ha estado componiendo un montón de cosas que afectaban la competitividad. Lo que pasa es que si uno está como en el sitio 1000 y sube 100 puntos, todavía está en el sitio 900, le falta mucho para llegar al sitio de competitividad del otro. Y el pago de estos impuestos es para algo que no es normal en una economía. Estamos pagando por una situación de violencia, estamos pagando por una situación de ataque de grupos organizados, es decir, y estamos pagando el doble porque ya en tiempos del señor presidente Maduro ya había metido primero un 5% de las ganancias para combatir las maras, si no se recuerda, que luego se subió al 10% y era una medida temporal que está vigente hasta el día de hoy. Y resulta que ese 10% que estamos pagando para combatir la criminalidad, que es un costo adicional que no tienen las demás empresas en Centroamérica, se subieron ahora con este 1,5%, que para las empresas que tienen un margen de 3% es como un 50% de sus utilidades. O sea, aunque hayamos mejorado en términos generales, porque mejoró la educación y mejoró el clima, lo que sea, en términos prácticos las empresas tienen un costo adicional que no tiene el vecino de Guatemala. Ese es el problema. Que decir que no puede competir porque el costo es más alto. Mire, yo en realidad, es decir, yo entiendo, ¿verdad?, que en esta situación que tenemos que invertir en ese elemento, porque si no terminamos con la inseguridad en el país, con la criminalidad en el país, tampoco van a haber empresas, ¿verdad? O sea, de que entiendo de que la razón por la cual, ¿cómo se llama?, se mete este impuesto es poderosa, pero se podía haber emitido otras medidas que no fueran directamente a afectar a las empresas. Es decir, aquí es que la realidad, licenciado, son pocas las empresas que pagan. Aquí el 80% de la economía es informal. ¿Por qué? Porque el gobierno ha puesto, mire, es increíble, 174 requisitos para que pueda funcionar la pequeña empresa en forma legal. Entonces, el 80%, por las mismas disposiciones del gobierno, no paga porque el gobierno le puso 174 trabas. Entonces, solo 20% de las empresas pagan, y entonces le cae el impuesto del 100% a estos pocos que pagan. Ese es el problema. Si todos pagáramos, es decir, la carga se distribuiría, pero aquí solo el 20%, el que es bien portado, el que cumple con la ley, el que paga sus impuestos, está jodido. ¿Verdad? Y la gran mayoría no paga nada. Entonces, esa es una cuestión, es decir, de la misma incapacidad del gobierno y de la imbecilidad del gobierno de ponerle tanta traba a la pequeña empresa. Y no estoy hablando de lata, mire, hace un tiempo contratamos a Hernando de Soto, que es del Instituto Patria y Libertad de Perú, para que hiciera un estudio de esto, ¿eh? Y la pregunta que se le hizo es, ¿qué requisitos había que cumplir para operar
Es decir, una panadería con 10 empleados y 100.000 empiras de capital. Y don Hernando de Soto mandó a sus investigadores a Honduras y fueron por todos lados. Nadie sabía que eran ellos, ¿verdad? Sino que andaban poniendo una panadería de 10 empleados y 100.000 empiras. Oiga, 174 requisitos, ¿verdad? El capital era 100.000 empiras, tuvieron que gastar 54.000 empiras sin dar mordidas para, ¿cómo se llama?, para poder lograrlo. Y les tomó más de 10 meses. Es una cuestión, una montaña de obstáculos. Entonces, cuando el gobierno pone esa montaña de obstáculos y el 80% de la gente no puede cumplirlos, pues tampoco pagan. Entonces, solo el 10, 20% aquí de las empresas pagamos. Y entonces estamos jodidos. Los que cumplimos con la ley estamos jodidos. Entonces, esa ley está mala. Esas trabas que le ponen a la pequeña están malas. Ese es el problema general. Entonces, si uno analiza el caso, tiene que ver la globalidad. El gobierno necesita recursos para pelear contra la criminalidad, pero ya metió 10% el presidente Maduro y estos botaron el dinero o lo están invirtiendo en otra cosa. Entonces metieron otro impuesto que suma casi el 30 a 50% de las utilidades. Entonces, ¿es necesario? Sí es necesario, pero ¿cuál es el resultado? Es un sacrificio que impide que se puedan poner empresas y que empleemos gente. Entonces, el que sale jodido aquí es el que no tiene trabajo por las cargas y trabas que pone el gobierno. 174 requisitos. Licenciado Alberto Lozano, ¿qué piensa? Como usted que es presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, y yo recuerdo una frase que dijo el expresidente Porfirio Lobo: la maldita burocracia del gobierno, dijo. ¿Qué se puede hacer para esto? Bien, estamos de acuerdo de que existen problemas que hay que mejorar. En el caso microeconómico, como habla don Fito Facusé, la empresa informal, cómo poder traer esa empresa informal a un ámbito formal para que pueda generar más empleo, que pueda generar más impuestos y pueda generar más riqueza. Sí estamos de acuerdo de que se debe mejorar. Yo creo que dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico ya deberían estar trabajando en mejorar estas condiciones para poder darles la oportunidad a las empresas informales a que se conviertan en carácter formal. Sin embargo, también yo creo que aquí hay que ver el contexto de competencia a nivel más global, porque nos vamos a ejemplos particulares y realmente no llegamos al meollo del asunto. La competencia en sí es buena. Perdón, ¿cuál es el meollo del asunto? La competencia tiene que verse dentro de varios puntos de vista. Uno es la parte de microeconomía, otro es la parte de la seguridad, que también hemos estado hablando y que estamos de acuerdo de que el gobierno tiene que darle seguridad al pueblo y que una de las medidas para poder darle seguridad al pueblo es a través del cobro de la tasa de seguridad. También hay que ver, por ejemplo, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que hablaba don Adolfo Facusé al inicio de su entrevista, hablaba sobre un amparo de inconstitucionalidad sobre el impuesto sobre los ingresos brutos. Yo le quiero decir, nosotros interpusimos una multa a unos miembros de la Asociación Nacional de Industriales, a los azucareros, ingenieros azucareros del país, por colusión anticompetitiva, práctica anticompetitiva dentro del país. Ellos presentaron... Hágame un favor. Sí. Explíquenle a la gente qué es eso, güey. No entendió. El pueblo. Bien, colusión es cuando dos o más empresas... Mire que se ríe, don Fito. Exacto. Bueno, él sabe de lo que estoy hablando. Sí. No porque lo practique, sino porque... Pero en la radio aprendí que la gente... Hay que explicarle eso que usted dijo. Perfecto. Colusión es una práctica anticompetitiva que está estipulada dentro de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, en la cual dos o más empresas se ponen de acuerdo para establecer precios, para distribuirse en mercados y para obtener ganancias y frenar la eficiencia de sus trabajos
trasladársela a los consumidores finales. Entonces, presentan un amparo en la Corte Suprema de Justicia en la cual ellos establecen de que no tienen que pagar la multa interpuesta por la comisión antes de que no sean vencidos en juicio. Nosotros, dentro de nuestra ley, está la figura del solve repete, que es pague ahora dentro de la comisión y después acuda a los juzgados de lo contencioso administrativo para que pueda defender su tesis de que no hay colusión o de que lo que nosotros comprobamos a través de una investigación formal científica es una práctica anticompetitiva la cual merece una sanción económica establecida dentro de la ley. ¿Cuánto fue la multa? En este caso fue de 64 millones de lempiras que los ingenios azucareros tenían que pagar al Tesoro Nacional a una caja única. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo? No puedo dar más detalles porque eso está siendo ventilado dentro de los juzgados de justicia. 64, ¿y ellos pagaron los 64? No lo pagaron porque fueron amparo a la Corte, a la Sala de lo Constitucional, la cual fue les validó a ellos de que sí estaba el principio de inocencia antes de poder pagar la multa. O sea, por tanto, ahora ¿Y usted no... tiene esperanzas de que Claro que que sí, van a sí. pagar? Nosotros estamos... Todas las investigaciones y todas las sanciones que pone la Comisión de Competencia son en base a resultados y a estudios técnicos científicos. Permítame, O sea, licenciado. ¿Está de acuerdo, don Fito? Mire, le voy a explicar. Es que estamos hablando de un mercado relativamente pequeño, ¿verdad? Y donde las empresas empiezan a desarrollarse. Están en un ambiente centroamericano donde todo ese rubro está arreglado. Es decir, me está dando la razón. es decir, hay ¿cómo se llama? Acuerdos. Y no puede Honduras ¿Le escaparse. está dando la razón a él? No, espere, es que porque tiene... Es que, No, tiene, es que lo escuché a él decirle. ya le voy a decir, mire, pero es que tiene una lógica. Mire, por ejemplo, había una oportunidad enorme de ampliar los cultivos de azúcar al firmarse el Tratado de Libre Comercio con Europa, porque nos dieron facilidad para exportar. Entonces, si uno viene como Estado de Honduras y les clava 64 millones de pesos de castigo, ¿Por qué ríe? pues entonces ya no invierten. Invirtieron en Nicaragua. En vez de sembrar caña de azúcar, aquí la invirtieron en Nicaragua, donde no los friegan. Entonces, el resultado Sí, neto... pero en Nicaragua invierte no solamente por eso, también el tema del salario mínimo influye, todas esas medidas también que se ha venido llevado a cabo, que es lo que hablamos, la maldita burocracia que decía el expresidente. Fíjate que ese le agrega el problema, porque estás diciendo es más barato en Nicaragua porque el salario mínimo es menor. Puede ser. Bueno, allí, por X o Y razón, los sandinistas han logrado de que allí no haya problema de inseguridad. Todo eso son costos adicionales que tenemos nosotros. Entonces, cuando hay competencia, es decir, aquí en Honduras tenemos que cargar con la incapacidad del gobierno de defendernos, ¿verdad? Con la necesidad de meter mayores impuestos para poder, combatir el crimen, es decir, y otros factores. Entonces, vos tenés que ver la competencia a nivel centroamericano. Estas empresas, al final, ¿qué resolvieron? Bueno, vamos a invertir en Nicaragua. Entonces, yo lo que veo, mira, es la cuestión ya neta para nosotros, que por X o Y razón les metes un impuesto y entonces se me van para allá. Entonces están generando empleo allá y nosotros necesitamos generar empleo en Honduras. Entonces, yo lo que veo también, don Adolfo, es que tratamos de buscar culpables, cazar brujas y no asumimos las responsabilidades realmente que todos los participantes de dentro de una sociedad como la hondureña tenemos una carga de responsabilidad. Aquí somos responsables todos de la situación en cómo está en el país. El país está como está porque todos formamos parte del mismo, no nos podemos excluir y solamente apuntar hacia el gobierno, también hay que apuntarnos a nosotros mismos, ya sea empresarios, ya sea medios de comunicación, todos. O sea, creo que aquí sí es cierto, muchas cosas que se están hablando son ciertas, pero también mucha gente de que se fue a invertir a Nicaragua ya viene de regreso porque las condiciones en Nicaragua no son... También tiene sus pros y en contra de invertir en otro país. Este es nuestro país y nosotros como Comisión de Competencia, nuestro ámbito de acción es Honduras. Lógicamente analizamos la región como tal.
es más, Guatemala podría ser uno de los países donde más competencia tenga a nivel interno, pero no cuenta con una ley de competencia. O sea que es paradójico, ¿verdad?, que Guatemala tenga esas condiciones de competitividad y no tenga una ley de competencia. Pero volviendo al tema, don Adolfo menciona un hecho sobre el tema de la Sala de lo Constitucional, que ellos presentan un amparo. Yo menciono otro ejemplo, que es un amparo que también presentó Ingenios Azucareros, que forman parte de la Asociación Nacional de Industriales, y también nos quita una potestad para que nosotros podamos mejorar las condiciones económicas y los mercados del país. Entonces, cuando nosotros asumimos el reto de estar dentro de la Comisión de Competencia, una de las premisas que nosotros establecimos para poder llevar a cabo una gran labor dentro de esta comisión es: la idea primordial o el fin primordial nuestro no es imponer multas. Eso es la medida más extrema que existe, más extrema. Aquí lo importante es concientizar a los empresarios de que existe una ley de competencia, de que existe prácticas anticompetitivas las cuales no están permitidas por la ley, y nosotros como ente responsable para que se cumpla esta ley tenemos que, si no la cumplen, pues implementar sanciones. Pero si están cumpliendo con la ley, y es también responsabilidad nuestra promocionar esta ley para que el empresariado hondureño no caiga en la ilegalidad de esta ley. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos grandes ejemplos de empresas hondureñas que han seguido el espíritu de competencia, que son pues, el Hotel Copantel de San Pedro Sula, el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, que a pesar de que han venido empresas internacionales a competir con ellos, se han mantenido en la vanguardia dentro de los empresariados hondureños para competir en condiciones iguales, ¿verdad?, con empresarios internacionales. Entonces, como empresarios como estos, que tenemos ejemplos, también queremos que otras empresas hondureñas también tomen estos ejemplos para que no le teman a la inversión internacional, para que no le teman a la competencia, y que más bien innoven dentro de sus propias empresas para poder competir en el mercado o en el ámbito que sea. Sí, voy a una pausa. En un momento el doctor Mario Rieti también participa por la línea telefónica, y le voy a preguntar a don Fito si está de acuerdo con todo lo expresado hace un momento por el licenciado Alberto Solórzano, que es el presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de Competencia. Pero dígame después de la pausa, que usted sabe que los anuncios. De un depósito de sueños siempre surgen buenas noticias. ¿Qué harías con 100,000, 500,000, con 1 millón de lempiras? Ahorra en Banco Atlántida. Te regala 6 millones